Ah, ¿qué pasó? Si vas a dar la clase. No, no, porque son más complejos. Es que pues siempre que nos dejan así, ¿verdad? Siempre en las preguntas de cuestionarios. Ajá, tal organismo es más complejo que tal otro organismo. Sí, pero ¿en qué radica esa complejidad? ¿Por qué decimos que es más complejo? ¿Ok? Entonces hay que cuestionarse eso. Ajá. A ver, Valeria, ¿por qué son más complejos que las bacterias? Supongo que porque tiene más organelos. Por ejemplo, tiene núcleo y sistemas membranosos. Bueno, también leí por ahí que tenían micelios y hifas. Los micelios se encargan de absorber el alimento y las hifas, ¿sí se dice así? ¿O es infas? ¿Sí son hifas o infas? IFA, si hablas en plural. Adelante, Ah, maestro Sani. bueno. No, no, era esa corrección. Gracias, profe. Bueno, las hifas son hebras filamentosas compuestas por tiras de células que permiten el flujo de nutrientes. También leí que crecen sobre la tierra, agua, materia en descomposición, entre otros, y son más parecidas a las células animales. Son más parecidas a Bueno, las células animales. Ok, ajá, tienen pared celular de quitina, son multicelulares, pero hay algunas excepciones. ok, correcto. Ajá. A ver, Luis, adelante, Luis. Yo tengo un temita con eso de que se parecen a los animales, porque no se consideran ni como animales ni como plantas, sino como un ser vivo, porque, pero sí no sé, no se clasifican como ni animales ni como plantas, sin embargo se consideran un ser vivo porque cumplen con las funciones de relación, de reproducción y nutrición. Ok, bueno, en eso que mencionas, Eduardo, desde tu punto de vista, entonces, Eduardo, ¿por qué no son animales? ¿Por qué no son plantas? Bueno, desde mi punto, no son Ujú. animales porque no tienen, bueno, creo no, tampoco investigué mucho el tema, pero no tienen terminaciones nerviosas. ¿No tienen qué, Y perdón? terminaciones nerviosas. Ok, O sea, ok. Mm, bueno, vamos a ver ahorita. ¿Correcto? Ajá. No hay terminaciones nerviosas, perdón. ¿Algo más, Eduardo? sería todo. Ok, correcto. Vamos con Leonardo y después Valeria, ¿ok? Adelante, Leonardo. Nada más para responder a su pregunta, creo que no son consideradas animales porque tienen pared celular, como ya dijo Valeria, de quitina, que creo que es lo que principalmente usan para distinguir si es un hongo, y no son plantas, a pesar de que tienen pared celular, porque no hacen fotosíntesis, lo cual pues carece de dos características importantes como para que pertenezcan a uno de los reinos, así que tienen su propio reino, que es fungi. Ok, entonces tienen su propio reino que es fungi. Ajá, muy bien. Ok, Leonardo. Vale. No era lo que acaba de decir Leonardo. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Y entonces, todos los hongos están precisamente dentro de un mismo reino, entonces, todos están dentro de lo que son el fungi. Segurísimos. Creo que sí. Ujú. ¿Qué opinan los demás? Siempre hay excepciones, pero mayormente yo creo que sí. Siempre hay excepciones, ok, a la regla. Ok, pero mayormente, ok. Muy bien, chicos. ¿Todos los demás qué opinan? Michelle, Yo había leído, profe, alguna vez que estaban algunos organismos en el reino Monera. No sé si me ¿algunos equivoco. organismos en el reino monera de los hongos? Ajá. ¿Sí? ¿Será el reino monera o será el reino, no sé, protista? Ah, puede ser. Autista, tal vez. ¿Cuál de los dos, Michelle, te suena que estuvieran ubicados? En base a las características de esos hongos. Pues yo le voy al protista. ¿Por qué, Michelle? Por la forma en la que se organizan sus células, podría ser. Creo que son más parecidos a los de los protozoarios. Y vaya que yo sepa, son más complejas que las de las bacterias. Bueno, que las del reino Monera. Ok, entonces estás hablando que estarían dentro de lo que sería una célula eucariota, ¿no? Ajá, exactamente. A eso quise decir. Ok, entonces estarían dentro de una célula eucariota, entonces estarían más catalogados dentro del reino protista, ¿ok? Correcto. Muy bien. Ajá, perfecto, muy bien. Nicole, ¿andas por aquí, Nicole?
Creo que no está. Interesante. Vanessa. Ah, Nicole, está por el chat. No puede prender su micrófono. Ok, ¿tú qué nos puedes comentar precisamente de estos hongos, Nicole? ¿Sí leíste algo? Son heterótrofos y las plantas son autótrofas, ok, correcto. Entonces, eso sería algo que no los cataloga precisamente dentro de ese reino plantae. Ajá, algo más. En este caso nos lo menciona Alan. Ujú. ¿Ustedes alguna vez han visto un hongo, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿Cómo son? Pues tienen como una cabecita arriba. ¿Tienen una cabecita arriba? Sí, Ok, una cabecita. como el champiñón. Yo vi el de la fresa en microscopio. ¿Quién habló, perdón? Ay, ¿Mariel? Sí, Ok, Mariel. ¿Y cómo era ese hongo? Platícanos, Mariel. pues tenía las hifas así como palitos y muchos puntitos que eran las esporas. Palitos y puntitos, o sea, Bueno, volvemos a Peter. es que, pues sí, pero es que no los veía en 3D. Bueno, pero es que si los viste al microscopio, te aseguro que no viste palitos y puntitos, ¿no? Realmente, Mariel. Ajá, eso tenía una morfología. Ajá, ok. ¿Alguien quería participar? ¿Alguien tenía levantada su mano? ¿Ya nadie? Ay, Bueno, es que se me está trabando un montón, profe. Entonces no sé si debo hablar. Tú habla, Ingrid, no pasa nada. Ah, bueno, también leí que se clasifican en 5 grupos, que son los, ay Dios, quitridimiocetos, cigomicetos, glomerulomicetos, basidiomicetos y ascomicetos. Ok, entonces, si tienes esa clasificación, perdón, Ingrid. Pues de los hongos, ok. No, sí, sí, pero ¿qué autor la propone? ¿Perdón? ¿Qué autor la propone? Ay, no sé, profe. Ok, bueno, es que hay que checar precisamente, ¿no? Ya cuando hablamos de clasificaciones, también esa taxonomía dentro del grupo de los hongos, créanme que cambia muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Ajá, entonces hay que checar precisamente los autores en este caso, ¿no? Eh, para ver de quién es esa clasificación, ¿correcto? Aquí nos escribe Nicole que su pared está constituida por polisacáridos y proteínas, y bueno, que también contienen melanina y esporolenina. Interesante. Ok, perfecto. Muy bien, chicos, entonces, ¿sí conocen los hongos? Yo me imagino que sí, alguna vez en su vida han visto un hongo. Ajá. Aparte de esa estructura que decía que tenía cabecita su compañero, ¿qué más saben de esos hongos? Que son descomponedores de materia orgánica. Ok, comenta Abraham que son descomponedores de materia orgánica. En este caso, sí, junto con las bacterias, bueno, son los recicladores, en este caso de esa materia orgánica. Ok, ¿algo más que me platiquen de ellos? Y Bueno, que, no, habla tú. gracias. También en el reino fungi están los mohos y las levaduras. Ok, ¿qué son los mohos y qué son las levaduras, Abraham? Los mohos son los que, bueno, yo he visto que muchas veces están como en las cortezas de los árboles o en las piedras y esto es como pastito. Como pastito. Ok. En el caso de los mohos y las levaduras, Abraham. No sé muy bien. Ok, correcto. Ajá. ¿Alguien quería participar? Valeria. Muchas gracias, Sí, Abraham. había leído que todos tienen un mismo ancestro común y a diferencia de Ingrid, ya había, bueno, yo leí que eran, creo, 7 filos.
Ok, entonces todos tienen un ancestro común, ajá, en este caso, ajá, y tú mencionas que según el autor que tú revisaste, pues te habla que son al menos 7, ajá, eh, 7 ¿correcto? Sí, Leonardo, ¿te escuchamos? Era para comentar lo que dijo, aparte de las estructuras, que algunos tenían cabeza, pero creo que son muy variadas las estructuras que tienen los hongos. Por ejemplo, las levaduras no tienen específicamente esa cabeza y son unicelulares. Ah, ok, Y ajá, por eso no se puede clasificar como que todos tienen una misma forma o estructura físicamente. ok, perfecto. Entonces estamos llegando a un punto que decimos que los hongos son tanto unicelulares ¿como qué? Bicelulares. Pluricelulares, ¿correcto? Entonces tenemos al menos esas dos organizaciones, unicelulares y pluricelulares, ¿correcto? Ajá, Ingrid, adelante. Bueno, también, bueno, a mí me llamó mucho la atención su manera de nutrición, porque, bueno, leí que secretan enzimas que degradan pues, como macromoléculas que están alrededor y así las pueden, o sea, como que las absorben. Ya que las enzimas las degradan, las hifas, me parece, las absorben. Ok, perfecto. Ajá. Eh, Secretan enzimas. Ujú. ¿Por qué te imaginas, Ingrid, que tengan ese tipo de nutrición en este caso? Pues porque no tienen como que, no sé, o sea, algún lugar por donde pueda entrar la comida, no sé. Bueno, los nutrientes. Ok, ¿te acuerdas de la estructura que mencionaban? ¿Cómo están constituidos? Lo de las hifas. Ajá. Ajá, pues, Constituida bueno, la física. pues vi que eran como filamentos delgados, que eran los que permitían la absorción. Ok, pero en esa célula fúngica, ¿qué más hay? Ajá, ¿cómo está estructurada la célula fúngica? Que ya lo mencionaron por ahí tus compañeros, incluso en el chat, por ahí alguien lo escribió. Lo de la membrana plasmática. No, externo a la membrana que hay. En la parte externa de la membrana que estaría Su pared celular. tu pared celular. Y entonces estamos hablando que la pared es rígida, Sí. por supuesto, ¿no? Entonces no te permite en algún momento dado, ajá, ingresar partículas de un tamaño relativamente grande, ¿no? Entonces es por eso que en su momento, ajá, como tú mencionas, a nivel de membrana se generan esas enzimas, se secretan al exterior y entonces hay que degradar precisamente la materia orgánica para poder a través de esa pared celular y a través de esa membrana, pues absorber los nutrientes que están en el exterior. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué más me platican de los hongos, chicos? ¿Tiene reproducción sexual y asexual? Ok, Valeria, tienen reproducción sexual y asexual, ¿correcto? Y dentro de esa reproducción que tú mencionas, de ambos tipos, hay diferentes mecanismos, ¿correcto? No los vamos a mencionar todos el día de hoy, solamente vamos a ver algunos cuantos, ¿correcto? Pero hay diferentes mecanismos. ¿Sale, chicos? Aquí nos menciona Nicole que también presentan vacuolas, sí, es cierto, las células están, en este caso, generan una gran cantidad de vacuolas que regulan por lo general el pH como tal. Sí, adelante, Eder. Yo también investigué que la rama de la biología que estudia los hongos es la micología. También encontré varias importancias de los hongos, que uno de ellos es que del hongo Penicillium es donde se produce la penicilina. Además de que también de las levaduras se elaboran los vinos, las cervezas y los panes, y que obviamente algunos hongos son comestibles, como por ejemplo las setas. Ok, perfecto, Eder. Entonces, vemos que es un grupo que es muy importante en cuestiones precisamente económicas, ¿no? Ya vemos, ahí ya nos mencionó Eder, algunas industrias, principalmente industrias farmacéuticas, industrias de alimentos, que se benefician precisamente de estos organismos, ¿correcto? Abraham, adelante. Profe, yo leí una curiosidad que no sé si sea verdad y le quería preguntar si es cierto que los hongos participaron en la recuperación de la atmósfera cuando el meteorito que extinguió los dinosaurios impactó con la Tierra. ¿Es verdad?
los hongos participaron en la recuperación de la atmósfera cuando ese meteorito... Ok. Lo vi en Nat Geo. En Nat Geo. Perfecto. Habría que revisar, no te tengo exactamente la respuesta a esto. Déjame checar. Ajá, y lo platicamos también. Ajá, posiblemente. Pero habría que ver las condiciones de ese, que se generaron en ese meteorito, ¿no? Yo me imagino que sí tuvieron que en algún momento dado alguna participación, ¿por qué no? Pero habría que revisar bien a fondo, ¿ok? No sé si las maestras sepan algo al respecto, ajá, hayan leído en algún momento algo, pero te digo, si no, pues lo revisamos y lo platicamos ahora, ¿ok? Referente a lo que mencionan, no. He escuchado más acerca sobre estudios de hongos que ayudan a la limpieza de lo que vendrían siendo los cuerpos de agua, principalmente a los derrames petroleros, pero de esta información no desconozco. Lo checamos, Abraham. Correcto. Sí, profe, gracias. Muy bien. Como dices, es una curiosidad y está bueno que saquen esas curiosidades, ¿no? Porque, digo, también a nosotros como profesores luego se nos pasan esos puntos y es bueno también que nosotros revisemos en algún momento dado, ¿no? Ajá, esos datos que ustedes traen. Ajá, entonces revisamos esas curiosidades. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, algunos de ustedes, como ya se percataron, bueno, han tenido precisamente o leyeron sobre el tema de hongos, algunos otros han tenido contacto directo con los hongos. Ajá, quiero suponer que, ¿quién no de ustedes ha comido una quesadilla? Ajá, de hongos, ¿a quién no le gustan las quesadillas de hongos? Una quesadilla, por ejemplo, de setas, una quesadilla de huitlacoche. Ajá, entonces, han estado en contacto con esos hongos, ¿no? Hemos estado en contacto con ellos, con estos organismos, a través, por lo general, de nuestros alimentos. Una vez que dejan esa frutita, que dejan esa verdura, o incluso a veces esos trozos de carne, chicos, pero es más factible que se formen en las frutas, en las verduras, en los cereales, pues vemos que les empieza a salir una estructura como algodonosa, que al principio se ve un poco blanquecino. No sé si se han percatado de eso. ¿Alguna vez? Sí, las fresas cuando se empiezan a echar a perder. En las fresas es muy común, exacto, correcto. Entonces, ahí estamos observando precisamente que están presentes esos hongos como tal, ¿no? Y empiezan a desarrollar esas estructuras que parece algodón, ajá, a toda esa estructura algodonosa, bueno, se le conoce como micelio, ajá, principalmente es el nombre que recibe en el grupo de los hongos. Y bueno, posteriormente ese micelio que se ve al principio quizá blanquecino empieza a cambiar de tonalidad, ¿no? Se empieza a cambiar a una tonalidad quizá grisácea. Entonces ahí nos dice que ya nuestro hongo está incluso formando estructuras de reproducción, ¿no? Entonces, ¿en dónde encontramos en realidad a los hongos, chicos? Ajá. ¿En qué ambientes los encontramos? ¿En ambientes húmedos y oscuros? En ambientes húmedos, ajá, principalmente oscuros, sí, puede ser en ambientes oscuros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no son organismos que sean fotosintéticos, chicos. Entonces, pues no necesitan la presencia de luz para poder desarrollarse como tal, ¿no? Entonces, una de las particularidades para que se nos desarrollen los hongos, chicos, pues es primeramente un sustrato adecuado, es decir, materia orgánica, por lo general, ¿correcto? Entonces, materia orgánica, ajá, necesitamos precisamente humedad. Ajá, también es muy, muy importante para ellos. Y una temperatura adecuada. El rango de temperatura para los hongos, chicos, puede ser muy variada. Puede ser desde los 4 grados centígrados tranquilamente hasta los 60 grados centígrados. Entonces, esos son sus rangos de temperatura en los cuales ellos, pues, son felices desarrollándose, ¿no? Una de las finalidades, por ejemplo, de que nosotros refrigeremos por los alimentos, pues es precisamente para evitar el desarrollo de este tipo de organismos. Aparte de las bacterias también, chicos, pero por lo general lo que son bacterias y hongos es lo primero que se empieza a desarrollar en nuestros alimentos, ¿no? Ajá, entonces el hecho de que nosotros los metamos al refrigerador y nuestro refrigerador está alrededor de 4 grados centígrados, pues nos quiere decir que no precisamente vamos a eliminar a los hongos, ajá, pero sí vamos hasta cierto punto a reducir su desarrollo como tal. ¿Correcto, chicos? Entonces, esos son los rangos de temperatura más o menos que se manejan. ¿Y en qué ambiente los encontramos, chicos? Pues ya les mencionó por ahí la maestra Sonia, chicos. Ajá, los podemos encontrar en ambientes acuáticos, en este caso. Ajá, pero también son muy, muy comunes precisamente en los ambientes terrestres. ¿Correcto, chicos? Entonces, en ambos tipos de ambientes. ¿Sale, chicos?
Y las características de ellos, como ustedes mencionan, pueden ser muy diversas. Ajá, ya mencionamos, hay organismos unicelulares, hay organismos pluricelulares, e incluso hay organismos que tienen las dos morfologías en su ciclo de vida. En algún momento dado están conformados por una sola célula y posteriormente van a desarrollar esa pluricelularidad, ¿no? Entonces son un grupo relativamente complejo como tal. ¿Correcto, chicos? Bueno, ajá, ¿vamos bien? ¿Hasta aquí? Perfecto, entonces traen algunas ideas, ajá, algunos de ustedes. Eso es bueno. Y vamos a ver entonces nuestra presentación. ¿Se ve la diapositiva, chicos? ¿Se ve la imagen? Sí, profe. Perfecto. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, aquí lo que nosotros estamos observando, jóvenes, en esta primera imagen, ajá, que nos permite ver esta presentación, chicos, pues son quizá algunas de las características de estos grupos como tal, ¿no? Por un lado tenemos la imagen superior de la izquierda, jóvenes, ajá. Este organismo que vemos aquí, bueno, corresponde a un hongo que es unicelular, ¿correcto? Esto correspondería a una morfología que se conoce como levadura, como mencionaban sus compañeros, ¿no? Entonces, las levaduras, chicos, son unicelulares, ¿correcto? Y esta pequeña protuberancia que tiene aquí esta levadura, chicos, nos está hablando precisamente de un proceso de reproducción, en este caso que es asexual, ¿correcto? Entonces, aquí vemos a nuestro organismo unicelular y está en un proceso de reproducción asexual, ¿correcto, chicos? Esto que tenemos aquí lo ubican perfectamente, ajá, son fresas que se están desarrollando, pero vean precisamente lo que mencionábamos, ¿no? Cuando tenemos la presencia de nuestros organismos, chicos, ajá, de esos hongos, ellos germinan precisamente a través de lo que son esporas, chicos, y esas esporas nos van a empezar a desarrollar lo que son quizá los micelios en aquellas especies que presentan el desarrollo de esos micelios, ¿no? Y ese micelio, chicos, se va precisamente expandiendo sobre todo ese sustrato, sobre toda esta materia orgánica, y bueno, se está alimentando precisamente de los carbohidratos que me está formando esta materia orgánica y también de la humedad que tiene esta materia orgánica, ¿no? Entonces, vemos prácticamente que nuestras fresas se cubren completamente de un color blanco. Ajá, cuando eso sucede, chicos, estamos viendo el desarrollo del micelio. ¿Correcto, chicos? Y las otras imágenes que tenemos aquí, jóvenes, ajá, esta que está precisamente sobre lo que es un tronco, esta que tenemos aquí a manera de una estructura cilíndrica que incluso se ramifica, e incluso esta que tenemos en la imagen inferior de la izquierda, que es quizá con la imagen que ustedes más familiarizados están con los hongos, precisamente porque tiene una estructura de soporte y tiene una pequeña estructura que se conoce comúnmente como sombrero. Bueno, estas más que nada son estructuras de reproducción. Ajá, ¿correcto? Estas son estructuras de reproducción. Originalmente, chicos, el micelio, bueno, estaría en este caso en el sustrato, que puede ser este piso que vemos aquí, en esta parte inferior, que puede ser precisamente en el tronco, ¿correcto, chicos? Pero todo lo que nosotros nos vemos familiarizados con estas estructuras, bueno, corresponden a estructuras de reproducción. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Y bueno, el origen de los hongos. Ok. Anteriormente se creía que los hongos estaban emparentados con las plantas vasculares, incluso en algún momento dado en las clasificaciones taxonómicas, chicos, pues se ubicaba a estos hongos dentro de esas plantas vasculares, ¿correcto? Hoy en día, chicos, actualmente se separan en su propio reino, ajá, es decir, hay grupos que están precisamente dentro de su propio reino, ajá, dentro de ese reino fungi, aunque tenemos otros grupos que todavía no están dentro de ese reino fungi, tenemos otros organismos que están dentro del reino protista, por las características que ellos presentan más que nada, ¿correcto? Entonces, aquellos hongos que están dentro del reino fungi, chicos, pues se les conoce como hongos verdaderos en algún momento dado, y son hongos que ustedes conocen perfectamente, como esos basidiomicetos, precisamente con esa estructura de un sombrerito, una pequeña estructura, un pequeño pie, ¿correcto? Y hongos como los ascomicetos como tal, ¿no? Hay organismos jóvenes que en realidad pues no tienen una pared celular, ajá, no hay una pared celular de quitina como tal, tienen una membrana celular, entonces parecen prácticamente amebas. Ajá. ¿Se acuerdan dónde nosotros ubicábamos a las amebas, chicos? ¿Dónde están ubicadas esas amebas? ¿En qué reino? ¿En el protista? En el protista, exactamente. Entonces, por las características que ellos manejan, chicos, por estos organismos, pues también están todavía ubicados dentro de ese reino protista, ¿no? Entonces, a los hongos los podemos ubicar precisamente en estos dos reinos como tal. ¿Correcto? Y bueno,
Actualmente, ya mencionamos, están separados en su reino propio, pero aquellos que se consideran hongos verdaderos. Y bueno, existen evidencias genéticas y bioquímicas de que son más cercanos precisamente a los animales, ¿no? Incluso por ahí tenemos a esos organismos precisamente en ese reino protista. Y se considera que, bueno, sí existe un ancestro común en este caso, o un organismo que dio origen a los hongos, pero que ese organismo era unicelular como tal, ¿no? Y entonces, pues ahí también tenemos esa característica que en algún momento dado, pues se ubican dentro de ese reino protista. ¿Ok, chicos? Una de las características que emparenta los animales con los hongos es que, lo que mencionamos, todos descienden de un organismo unicelular y al menos en algún momento dado de su ciclo de vida, se desplazan con el uso de flagelos, ¿correcto? No quiere decir que los hongos forzosamente en todas sus células pues tengan la presencia de flagelos. No, no, no. Pero en algún momento dado del ciclo de vida sí pueden tener la presencia de esos flagelos como tal, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los representantes de este reino animal. ¿Correcto? No todas nuestras células, bueno, tienen flagelos, chicos, pero algunas células sí los llegan a presentar como tal, ¿no? Y entonces, en base a esto, chicos, pues a estos dos grupos los ubicamos precisamente dentro del grupo Opisthocomta, como tal, ¿correcto? Y entonces aquí aparece ese grupo Opisthocomta, ¿no? Precisamente con los metasuarios. Y vean, aquí en este arbolito, pues aparecen precisamente lo que son el reino fungi, ¿no? Aquí tenemos a nuestra organismo LECA, que ustedes ya conocen perfectamente, y bueno, de aquí se deriva precisamente en uniconta y biconta. Esto hace alusión más que nada al número de, en algún momento dado, flagelos que se pueden presentar, ¿no? Biconta, como su nombre lo dice, pues son dos organismos, o son los organismos que tienen al menos dos flagelos. Y uniconta, pues son organismos que van a presentar al menos un flagelo, ¿correcto? Caso que sucede, por ejemplo, en los metasuarios, caso que sucede en nosotros, los varones, en esos espermatozoides, pues únicamente tenemos un flagelo como tal, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos precisamente a ese reino precisamente fungi. ¿Correcto, chicos? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Y bueno, este es precisamente un estudio que se hizo, jóvenes, pero por lo general para construir estos árboles filogenéticos, cómo están relacionados todos los organismos, chicos, pues se utilizan precisamente, principalmente lo que son estudios moleculares de DNA, en este caso, o de RNA como tal, ¿no? Pero en este caso, chicos, el estudio también se hizo a nivel de proteínas, no solamente de DNA y de RNA, sino también a nivel precisamente de proteínas. Y entonces aparece precisamente este grupo que está aquí, chicos, vean, microsporidia, ¿correcto? Los microsporidia, chicos, pues originalmente son organismos unicelulares, ¿correcto? Entonces se considera que ellos son precisamente los precursores de todos los demás grupos precisamente de lo que son nuestros hongos como tal, ¿no? Entonces, aquí se ubica precisamente este grupo Microsporidia, que incluso, bueno, está relacionado, vean, con algunos protozoarios, ¿no? Que aparece, por ejemplo, Giardia, aparece Trichomonas, precisamente, que son protozoarios y en este caso están precisamente dentro de lo que son los mastigóforos, aquellos protozoarios que presentan flagelos como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen precisamente esos Microsporidia. ¿Correcto? Los microsporidia, chicos, bueno, son organismos parásitos, en este caso, principalmente de organismos vertebrados. ¿Correcto? Entonces, dentro de estos microsporidia, chicos, vean, tenemos otros grupos de hongos que también por ahí ustedes quizá han escuchado hablar, como los zoomicetes como tal, ¿no? Entonces, son organismos principalmente que son unicelulares en algún momento dado, en este caso, y bueno, tienen características, particularidades que todavía los ubican precisamente dentro de lo que es el reino protista como tal. Pero bueno, son catalogados precisamente como hongos. Y bueno, dentro de lo que ya es el reino como tal, el reino fungi, pues tenemos precisamente a estos grupos que aparecen aquí, chicos, que es Critidiomycota y que es Zygomicota, y que se les conoce como hongos monocarióticos. Monocarióticos hace alusión principalmente a lo que son la presencia de cuántos núcleos hay dentro de las células, ¿correcto? Entonces tenemos que los hongos pueden ser uninucleados o pueden ser también multinucleados, ¿no? En este caso. Y cuando hablamos de multinucleados, pues estamos hablando que presentan por lo general dos núcleos. Entonces de ahí que sean hongos monocarióticos, que hace alusión precisamente a que presentan un solo núcleo en sus células. Y bueno, posteriormente tendríamos a los otros grupos que serían dicarióticos, como pueden ser Basidiomycota y como pueden ser Ascomycota como tal. ¿Correcto, chicos?
Entonces, aquí es lo que nos habla precisamente este diagrama como tal, ¿no? Y los grupos precisamente que aparecen en este caso, vean, aquí aparece Agariomycota, que es quizá dentro de Basidiomycota, el mayor, precisamente, el mayor número de especies están dentro de lo que es este grupo. Y bueno, aparece Ascomycota aquí en esta parte, ¿correcto, chicos? Y bueno, estos microsporidios, chicos, yo les mencioné que están precisamente, son los hongos ubicados dentro de un linaje que se conoce como Opitos poridia, parece trabalenguas, perdón, chicos, ¿correcto? Pero estos organismos, yo les mencionaba, aquí aparecen, son organismos parásitos principalmente intracelulares, ¿correcto? Y una de sus características es que forman precisamente esas osporas, ¿correcto? Algunos de ellos, son formas ospóricas, y bueno, algunas formas también son ameboides, ¿no? Entonces, por estas características es que están ubicados dentro de lo que es ese reino protista como tal, ¿no? Y aquí aparecen estos que son los microsporidia, vean nuevamente, organismos parásitos obligados de metazoarios, en este caso, y bueno, esto es debido a que este hábito, las mitocondrias han generado estructuras llamadas mitosomas, una estructura también muy, muy característica de ellos, cuya función más que nada es el ensamblaje de hierro y azufre, ¿correcto? Y otra de las características es que no hay una pared celular como tal, ¿correcto? Entonces son muy, muy particulares estos organismos, ¿ok, chicos? Y esta es la clasificación que por lo general nosotros encontramos precisamente dentro de lo que es la literatura, ¿no? Pero la literatura hasta cierto punto general. Esta clasificación, por ejemplo, de los cinco reinos de Whittaker, que nos habla precisamente de una clasificación en base a la organización celular y el modo de alimentación como tal, ¿no? Y es es una clasificación que nos menciona los 5 reinos y que es muy utilizada en literatura, y entonces aquí nos ubicamos precisamente a este reino protista como tal, ¿no? Y dentro de este reino protista, vean, chicos, de aquí precisamente surgen lo que es esta ramita que nos va a llevar precisamente hacia Ascomycota y que nos va a llevar, por un lado, también a Basidiomycota como tal, ¿no? Y por otro lado nos va a llevar a Zygomycota, y aquí aparecen precisamente lo que son los Chytridiomycota, al menos estos 5 grupos que se consideran que son los hongos verdaderos como tal, ¿no? Pero también tenemos otros grupos, precisamente vean aquí aparecen Myxomycota, Actasimycota, chicos, y por acá aparece Omycota, vean del lado izquierdo, chicos, ¿correcto? Entonces, todos estos son grupos principalmente de organismos que son formas unicelulares, en este caso, y entonces todavía están catalogados dentro de lo que es ese reino protista, como tal, ¿no? La clasificación de otro personaje, que es Cavalier Smith, precisamente otro investigador de 1998, vean esto, chicos, aquí están precisamente, o tenemos catalogado en esta clasificación, chicos, lo que es el reino fungi nuevamente. Vean, aquí lo tenemos, ¿no? Ese reino fungi, donde nuevamente volvemos a encontrar a esos grupos muy, muy característicos como es Basidiomycota, Ascomycota, Chytridiomycota, pero también nos habla precisamente de que en algún momento dado dentro de este reino protozoa, pues también están los que son precisamente algunos de los hongos como tal, chicos, ¿no? Entonces, ahí los tenemos precisamente en 2 reinos, ¿ok? Ok, perdón, una corrección, chicos. En este caso, también Cavalier Smith, chicos, él también los cataloga dentro de lo que es el reino cromista, ¿correcto? Ahí también aparece precisamente una clasificación de Cavalier Smith, es la aportación que hace, aparte de estar en el reino protozoa, chicos, pues él también los cataloga dentro de lo que es el reino cromista a lo que son los hongos, ¿no? Entonces ya tenemos un investigador que en este caso nos habla que el grupo como tal, pues está no solamente en 2 reinos, sino que está dentro de lo que son 3 reinos como tal. ¿Correcto, chicos? Y bueno, como yo les mencionaba, chicos, también hay que ver la clasificación precisamente de los investigadores que nos están brindando esa información, ¿no? Vean, esta es una clasificación taxonómica, en este caso, de los hongos, nos hablan de, en este caso, 3 reinos, y es proporcionada precisamente por Ulloa y Hanlin en el 2012. Ulloa, chicos, bueno, es uno de los investigadores, es uno de los micólogos que más ha trabajado precisamente con estos grupos, chicos. Entonces, bueno, él nos da su clasificación, ¿no? Y vean, él los cataloga precisamente dentro de 3 reinos,
Por una parte tenemos el reino protista, por otra parte tenemos el reino cromista y finalmente tenemos a lo que son el reino fungi como tal, ¿no? Y dentro de este reino protista, bueno, aparecen todos estos grupos, vean lo que es precisamente amebozoa, precisamente, pericozoa y cercozoa, ¿no? Ahí encontraríamos precisamente catalogados a lo que son los hongos. Dentro del reino cromista, vean, aquí aparece ese grupo micota como tal, con sus particularidades. Aparecen otros como hifoquitridiomicota, así como labirintulomicota, ¿no? Parecen trabalenguas los nombres, chicos, ¿ok? ¿Correcto? Y bueno, dentro del reino fungi, chicos, vean, aparecen los dos grupos que quizá con los que más familiarizados estamos, que es ascomicota y es basidiomicota, ¿no? Pero hay otros organismos que hasta cierto punto, bueno, no son tan macroscópicos, sino que hay que verlos al microscopio, como pueden ser Chytridiomicota, que se sigue manteniendo en esta parte. Aparece el grupo de Zygomicota, pero también aparecen estos que están aquí, chicos, ¿correcto? ¿Vale? ¿Podemos seguir adelante? Sí, maestro. Ok. Y bueno, esto nos lleva a una clasificación precisamente en los films, en este caso, que se conocen como zygomicota, ascomicota, basidiomicota y deuteromicota, ¿correcto? Hay hongos también que se conocen como hongos mitospóricos. ¿Por qué se conocerán como hongos mitospóricos, chicos? ¿A qué les suena mitospórico? ¿Que tienen esporas o algo así? ¿O su reproducción es por esporas? No sé. Ok, pero el prefijo mito, ¿a qué te suena? Las esporas hacen mitosis. Ok, más que nada, esas esporas son producidas precisamente por mitosis como tal, ¿no? Y bueno, también hay algunos hongos que les conocemos como hongos imperfectos, principalmente aquellos organismos que yo les menciono, bueno, no están catalogados precisamente dentro de lo que es ese reino fungi, ¿no? Se les conoce como hongos imperfectos. ¿Ok, chicos? Si vamos a ver las características generales de los hongos, chicos, aquí tenemos algunas de ellas. Vean, por una parte, ya ustedes mencionaron, son heterótrofos como tal, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica, chicos? A final de cuentas. ¿Qué implica que sean heterótrofos? Que no producen su propio alimento. ¿Y entonces? Se alimentan de materia orgánica. Ok, pero esa materia orgánica pues la tienen que obtener precisamente del medio externo como tal, ¿correcto? ¿A qué nos referimos con que los hongos son inmóviles? Pues aquí no se pueden mover, ¿no? Como nosotros que nos podemos mover o que tenemos piecitos y caminamos, los hongos no. Ok, entonces estaríamos hablando más bien que a los hongos en realidad no presentan un desplazamiento, como tal, pero en realidad son inmóviles, no presentan desplazamiento. Recuerden, algo que hasta cierto punto une a los hongos precisamente con los animales, chicos, era la presencia de ¿qué? De un flagelo único. Ok, entonces de células flageladas, ¿correcto? Entonces, la mayoría de los hongos en alguna parte de su ciclo de vida, bueno, no presentan precisamente ese desplazamiento, pero hay partes en el ciclo de vida en las cuales sus células son flageladas y entonces esas células sí se pueden desplazar a través de esos flagelos como tal, ¿correcto? Y en este caso la reproducción, si hablamos de una reproducción asexual, es por medio de esporas, ¿correcto? Y también después de ese proceso de reproducción sexual durante el ciclo de vida va a haber una fase que se conoce como esporofito, en la cual también va a haber una producción de esporas. Entonces, quizá alguno de los mecanismos de reproducción asexual que es mucho más presente dentro del grupo de los hongos, pues son la presencia de esas esporas, que pueden ser de origen mitótico, pero también pueden ser esporas originadas por un proceso de meiosis. Entonces, hay esporas mitóticas y hay esporas meióticas como tal, ¿correcto? Pero no son los únicos mecanismos que se presentan. Más adelante vamos a hablar de ellos, ¿ok? Sin desarrollo de sistemas vasculares. ¿Qué son los sistemas vasculares, chicos? ¿Qué son los sistemas vasculares? Gilema y floema, profe.
Xilema y floema, muy bien, Michelle. Entonces, ¿dónde están presentes esos sistemas vasculares? En plantas vasculares. En plantas vasculares, ¿correcto? Ok. Y esto más que nada, esto de que está aquí sin desarrollo de sistemas vasculares, pues eso nos quiere decir que los hongos en realidad pues no son plantas, ¿correcto? Ya vimos, no están dentro de ese reino planta y por las características que ellos presentan, ¿correcto? ¿Qué otros organismos no presentaban sistemas vasculares, chicos, que ustedes ya también conocieron? Las algas. Las algas. Las algas. ¿Y recuerdan cómo se le llamaba precisamente al cuerpo del alga completo? Talo, ¿no? Talo, exactamente, ¿correcto? Entonces, los hongos, chicos, al igual que ese grupo de las algas que ustedes ya conocieron, bueno, están catalogados dentro de ese grupo de talofitas, ¿correcto? Ajá, entonces, también este cuerpo en algún momento dado de los hongos, pues recibiría el nombre de talo, ¿correcto? Ajá, entonces, ahí tenemos esa característica. Y pues los hongos, a través de todo precisamente esa hifa que me está formando, ese micelio, que puede ser simple, que puede ser ramificado, a través de esa sola célula o solo ese organismo celular, pues alrededor de toda esa pared celular el hongo puede absorber nutrientes, ¿no? Entonces, pues no necesita desarrollo de sistemas vasculares, ¿no? Es por eso que están catalogados dentro de esas talofitas. ¿Ok, chicos? Y lo que ya también nosotros observábamos o que ustedes ya mencionaron, ¿no? Son unicelulares o pluricelulares. ¿Correcto? Ajá. Tenemos organismos que están constituidos por una sola célula y tenemos organismos que, bueno, están principalmente formando lo que son filamentos, ¿correcto? Dentro de esa pluricelularidad, chicos, no hay la presencia de colonias, los hongos no nos van a formar colonias, no hay la presencia también de tejidos como tal. Ajá. Esos cuerpos fructíferos que nosotros vemos, que incluso está aquí al centro de la imagen, este pequeño cuerpecito que está aquí, chicos, en realidad está formado por un conjunto de micelio y entonces me está formando más que nada un pseudotejido, no es un tejido verdadero, ¿correcto? Entonces, los hongos, su morfología principalmente son filamentos, ¿correcto? Y el nombre que recibe ese filamento dentro de lo que es la terminología de este grupo, dentro de lo que es la micología, es el nombre de hifa, con H al principio, hifa. ¿Correcto? Es el nombre que va a recibir el filamento. ¿Correcto, chicos? Entonces, nosotros nos vamos a referir a ese filamento con ese nombre. Ajá, lo vamos a denominar hifa. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿Sí? ¿y ese se puede llamar, bueno, puede ser un micelio? ¿Cuál, perdón? La hifa podría ser un tipo de micelio. La hifa nos va a formar precisamente lo que es el micelio, ¿correcto? Porque esa hifa, si tú te percatas, incluso se puede ramificar, ¿correcto? Esas hifas pueden estar incluso unidas unas con otras a través de estolones, y esos estolones van a desarrollar lo que son rizoides, que esos rizoides me van a servir a que mi organismo se fije al sustrato, ¿correcto? Entonces, cuando esas hifas se empiezan a dividir mitóticamente, entonces me empiezan a generar otras células, quizá, por separaciones, por septos, ¿correcto? O incluso hay hifas que no tienen septos. Ajá, entonces es una sola célula que puede medir kilómetros como tal, chicos. Entonces, toda esa hifa que se está incluso ramificando, que se está incluso entrelazando entre ellas mismas esas ramificaciones, pues todo eso nos va a formar a futuro lo que es el micelio. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, perfecto. Exactamente, como les menciona la maestra Sonia en el chat, el micelio pues sería todo ese conjunto de hifas, ¿correcto? Y bueno, también dentro del grupo de los hongos, chicos, tenemos aquellos que son dependientes del oxígeno, en este caso, entonces son aeróbicos. Tenemos aquellos que se pueden desarrollar sin la presencia de oxígeno, en este caso, principalmente formas unicelulares, ¿correcto? O tenemos aquellos que son facultativos, en los cuales, bueno, puede estar o no presente ese elemento para que ellos continúen con su ciclo de vida, ¿no? Y lo que ya habían mencionado también sus compañeros, absolutamente todos los hongos, chicos, pues están catalogados como células eucarióticas, ¿no? Ajá, no tenemos ningún representante de los hongos que esté dentro del grupo de los procariota, sino que todos son catalogados dentro de lo que es una célula eucariota. ¿Ok, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe.
Profe. Ok. Y bueno, vean esto, este es el esquema de una célula, en este caso de una célula fúngica, ¿no? Tanto de un filamento que está en la parte superior como tal, ajá, que lo vemos aquí, como de un organismo que es unicelular. Si ustedes se percatan, chicos, pues la estructura celular prácticamente es la misma, ¿correcto? Ajá, tienen los mismos organelos en el interior, es decir, tienen un núcleo, en este caso, un núcleo que se ve ahí perfectamente señalado. Tienen vacuolas, ajá, que pueden ser vacuolas digestivas, ajá, en este caso principalmente, o vacuolas alimenticias, ¿correcto? Tienen también lo que son mitocondrias, y bueno, tienen todos esos organelos como aparatos de Golgi, ajá, como retículos endoplásmicos para generar precisamente todo lo que mi célula necesita, ¿correcto? Y una de las características de estas células fúngicas, chicos, tanto unicelulares como pluricelulares, quizá viene en su estructura externa, ¿no? Una cubierta precisamente que puede ser muy gruesa y que lo vemos aquí, ajá, precisamente, que lo vemos también aquí, chicos, ajá, y que se conoce como pared celular, ¿correcto? Una pared celular, chicos, ¿correcto? Una de las particularidades de estas paredes celulares, como ustedes ya mencionaron, es que no está elaborada precisamente de celulosa, ¿correcto? Esa es otra de las particularidades por la cual, pues, estos grupos no están catalogados dentro del reino Plantae, porque por lo general la celulosa es un componente muy particular dentro de ese reino Plantae. Entonces, aquí no está presente esa celulosa, ¿no? Sino que es otro componente, es otro carbohidrato completamente, ajá, distinto que se conoce como, ¿cómo se conoce, chicos? Quitina. Quitina, precisamente, ¿correcto? Entonces, ese es el componente principal de las paredes celulares, de los hongos. Hay por ahí un grupo, si no mal recuerdo, es el Omicota, en este caso, que sí tiene por ahí un poco de celulosa en lo que es la composición de su pared celular. Un poco, no miento, ajá, tiene gran proporción precisamente de celulosa. ¿Correcto, chicos? Pero está catalogado dentro del grupo de los hongos como tal, ¿correcto? Y bueno, en este caso también la imagen me deja ver el desarrollo precisamente de lo que es la hifa como tal, ¿no? Tendríamos esta porción de aquí, si ven ustedes en la imagen precisamente de la parte superior, chicos, de la derecha, tenemos esta porción de la hifa que es la zona apical. Esta zona apical, chicos, es muy particular. ¿Por qué? Porque es considerada la zona de crecimiento precisamente de mi hifa, ¿correcto? Mi hifa o mi organismo va a crecer a través precisamente de esta zona apical, ¿no? Y si ustedes se percatan, chicos, en esa zona apical, jóvenes, pues no hay una gran cantidad de organelos celulares presentes como tal. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, es la zona de crecimiento. Lo que está llegando principalmente son vacuolas procedentes precisamente de los retículos endoplásmicos, vacuolas procedentes de los aparatos de Golgi, para generar o producir las nuevas paredes celulares y las nuevas membranas celulares como tal, ¿correcto? Para que mi hifa siga desarrollándose, siga creciendo, ¿correcto? Detrás o posterior a esta zona, precisamente que se conoce como zona apical, chicos, pues vendría una zona de absorción. Esta zona de absorción, chicos, ajá, pues es muy activa en la producción precisamente de enzimas a nivel de membrana celular, ajá, y ahí se generan todas esas enzimas que en algún momento dado tendrán que ser liberadas al exterior. ¿Para qué? Para que se degrade la materia orgánica y entonces, una vez que se degradó, mi organismo pueda absorber los nutrientes a través de esa pared y de esa membrana celular. ¿Correcto? Entonces, esa zona es muy, muy activa en la producción de enzimas como tal, ¿no? Y finalmente, si nosotros nos vamos hacia la parte posterior de la hifa, chicos, pues vamos a tener una zona de almacenamiento principalmente, ¿correcto? Todo lo que en algún momento dado se está produciendo, ajá, y en esta zona y que no va a ser en algún momento dado aprovechado por las células, pues pasa a esa zona posterior precisamente de la hifa, en esa zona de almacenamiento en la cual vamos a tener una gran cantidad precisamente de vacuolas para almacenar sustancias de reserva que en algún momento dado mi organismo va a necesitar como tal, ¿no? Y finalmente, chicos, pues como todo organismo, ajá, va a tener que en algún momento dado, ajá, degradar células en su estructura, ¿correcto? Y entonces eso lo vamos a encontrar en la parte más posterior de las hifas, ajá, ahí tendríamos esa zona de senescencia en las cuales, bueno, las células ya cumplieron su función
en este caso, y entonces son células que en algún momento dado ya tienen que ser degradadas como tal. ¿Correcto, chicos? Entonces, eso es más o menos como está estructurado. Aquí únicamente, pues, el esquema, pues, les representa esas 4 células, ¿correcto? Pero estas zonas, chicos, pues, no está representada solamente por 4 células. Recuerden, una hifa puede estar formada por cientos, por miles, precisamente, de células como tal, ¿no? ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Cómo se llamaba la última zona, profesor? Zona de senescencia. Ok, gracias. Senescencia, ¿correcto? Ajá. Y bueno, lo que mencionábamos ya también, ¿no? Algo muy importante dentro de lo que son los hongos, pues es esa pared celular, ¿correcto? Y aquí este cuadrito que tenemos en la parte inferior, chicos, ajá, pues nos habla, en este caso, de los diferentes, o al menos de uno de los cuantos grupos que tenemos aquí, ¿no? Dentro de lo que son los hongos verdaderos. Vean, aparece Chytridiomycota, aparece Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota y, finalmente, Omicota como tal. Si ustedes se percatan, al menos estos 4 grupos, ajá, presentan precisamente quitina, ajá, como componente principal, en este caso, o como componente estructural, ¿correcto? Entonces, la quitina, al igual que la celulosa, pues es un componente estructural, es decir, nos está formando las fibras de esa pared celular, ¿correcto? Y bueno, la matriz amorfa puede ser muy variada. Vean, Chytridiomycota, pues principalmente son glucanos. En Zygomycota aparece el ácido poliglucurónico, que tiene alguna importancia económica por ahí, chicos. Ascomycota, vean, aparecen principal manoproteínas, ajá. Y bueno, Basidiomycota también aparecen lo que son las manoproteínas como tal, ¿no? Entonces, aquí es donde difieren precisamente en la composición de las paredes celulares. Y este grupo que yo les mencionaba, vean, ajá, sí tiene glucanos precisamente, ajá, y tiene un poco de quitina como tal, pero también hay la presencia precisamente de celulosa, ¿no? Es el único grupo, en este caso, el que es Omicota, chicos, que va a tener esa celulosa, ajá, en un porcentaje relativamente alto como tal, ¿no? Es la excepción precisamente a la regla, ¿correcto, chicos? Y bueno, las funciones en este caso de las paredes celulares, chicos, ustedes las conocen perfectamente, dentro del grupo de los hongos, pues no es la excepción, ¿correcto? Hay una función que es la barrera estructural, ajá, en este caso, es decir, es una barrera que me permite el paso de ciertos elementos y otros no van a pasar precisamente, ¿no? Cumple esa función junto con lo que es la membrana celular, ¿correcto? Y bueno, a pesar de que está hecha de quitina, chicos, pues también esa quitina le brinda plasticidad precisamente a mi célula y entonces permite que en algún momento dado mi célula pueda ser flexible, se pueda en algún momento dado flexionar, ¿correcto? Otra de las funciones es proteger contra los cambios osmóticos, ¿no? La lisis precisamente. Y otra de las características es que en esas paredes celulares podemos encontrar pigmentos como es la melanina, ¿correcto? Un pigmento que en este caso es muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque va a proteger de la radiación ultravioleta. ¿Correcto, chicos? También, en este caso, a nivel principalmente de membrana celular. Sí, Abraham, ¿te escucho? Profe, le iba a preguntar a qué se refería con los cambios osmóticos. A los cambios de presión o cambios osmóticos. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando vimos protozoarios? Ajá. Sí. ¿Recuerdas qué tenían los protozoarios para hacer esos cambios osmóticos? ¿Qué desarrollaban ellos? No me acuerdo ahorita, profe. Que decíamos que hay que eliminar ¿qué? ¿Exceso de qué? Exceso de ¿Era la agua. vacuola contráctil? Es exceso de agua y exceso precisamente de sales minerales, ¿no? Y para eso estaban las vacuolas contráctiles en los protozoarios. Aquí ellos no desarrollan precisamente esas vacuolas contráctiles, ¿correcto? Entonces, lo que hace precisamente tu pared celular en la célula fúngica es que te da una forma determinada, ¿correcto? Ajá, entonces, lo que nosotros observábamos que en algún momento dado en los protozoarios nuestra célula podía en algún momento dado hincharse y en algún momento dado explotar, aquí la pared celular pues no te lo va a permitir, ¿correcto? O también lo que nosotros observamos en los protozoarios que en algún momento dado, pues al haber pérdida de agua y sales minerales, mi célula podría colapsar. Aquí nuevamente la pared celular no te lo va a permitir. ¿Sí, Abraham? Sí, profe. Correcto, entonces ahí es donde entra esa protección que brinda esa pared celular, ¿correcto?
Y bueno, también esa pared celular, chicos, actúa como un tamiz molecular, al igual que la membrana, chicos, permite que ciertas sustancias puedan ser segregadas hacia el exterior o ciertas sustancias puedan ingresar precisamente, ¿no? Y también cumple una función en lo que es la síntesis de enzimas, principalmente, ¿correcto? Y una de las particularidades, si hablamos de la membrana celular de estos organismos, chicos, es que hay un componente muy particular que se conoce como ergosterol, ¿correcto? Las membranas celulares de los hongos, pues tienen este elemento, que se conoce como ergosterol, que es muy importante en su composición como tal, ¿no? Aquellos productos que están elaborados precisamente para atacar a estos organismos, pues primeramente tienen que actuar sobre la pared celular y posteriormente van a tener que actuar sobre ese ergosterol que está a nivel de membrana celular para poder degradar esa membrana celular. ¿Correcto, chicos? ¿Es como la cápsula de las bacterias? ¿Qué? ¿La pared celular? Lo que acaba de decir de No, no, el ergosterol es un lípido, ergosterol, a eso suena, suena como colesterol, ¿correcto? Es un lípido, y ese se encuentra ubicado en lo que es la bicapa fosfolipídica de la membrana, ¿correcto? Pero no es precisamente como en las bacterias, que te formaba una cápsula, no, 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 ¿ok? Es un lípido que está precisamente en esas colas hidrofóbicas de la membrana celular, ¿sí? ¿Cuál era su función, profe? ¿Del ergosterol? Sí. Su función, ahorita ay, se me fue el dato. Ahorita lo checamos. Ok, gracias. Pero ahorita lo checamos, ¿correcto? Profe, tengo otra duda. Sí. En lo que había revisado, había un filo que se llama neocalimástigomicota. ¿Es lo mismo que el omicota? No, 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 son completamente filos distintos. Sí, son filos distintos, ¿correcto? ¿Podemos continuar? Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien, chicos. Bueno, ya hablamos precisamente que puede haber pigmentos, en este caso hablamos de esa melanina que puede estar presente, pero hay otros pigmentos, chicos. Hay pigmentos carotenoides. ¿Dónde encontraron ustedes pigmentos carotenoides? ¿Dónde los vieron? ¿En qué grupos? Hola, hola. ¿En algunas algas? ¿En algunas algas? Sí, creo que sí. O en casi todas las algas hay pigmentos carotenoides. En todas las algas, ¿no? Correcto. ¿Y en las plantas vasculares no hay carotenoides? ¿Chicos? No recuerdo. Sí, ¿No? también Yo hay. no recuerdo en las algas. Ok, correcto. Bueno, entonces, también en las plantas vasculares hay carotenoides, chicos, ¿correcto? Entonces, ahí los encontramos. Los hongos no son la excepción, chicos, ¿ok? Nuevamente aparecen estos compuestos, esos carotenos, conocidos como carotenoides, como puede ser astaxantina, como puede ser fenocojantina, cantanojantina, equinona y algunos pigmentos que nos dan tonalidades naranjas. De ahí precisamente que los cuerpos fructíferos que ustedes conocen de algunos hongos, pues tengan precisamente esas coloraciones, ¿no? Coloraciones, por ejemplo, rojizas, coloraciones, por ejemplo, quizá naranjas, tendiendo un poco hacia los colores quizá marrones, tendiendo un poco hacia los colores quizá amarillos como tal, ¿no? Pero hay otros pigmentos también, como un pigmento que se conoce como cinavarina, vean, nos da una tonalidad precisamente naranja, y bueno, es un compuesto que está formado, en este caso, por fenoxacina, en este caso, con un grupo precisamente carbonilo, y un grupo amino, así como un grupo hidróxilo. Esa es su composición química, no se preocupen, nosotros no les vamos a preguntar la composición química, ¿correcto? Simple y sencillamente noten el nombre, cinavarina nos da un pigmento de tonalidad naranja, ¿correcto? ¿Por qué mencionamos este pigmento? Más que nada porque es uno de los pigmentos que en algún momento dado ha tenido aplicaciones precisamente dentro de las industrias, ¿correcto? Principalmente industrias alimenticias, industrias farmacéuticas,
en este caso, es donde se tiene aplicaciones este pigmento natural, ¿correcto? Y bueno, dentro de esas industrias farmacéuticas, dentro de lo que es el rubro de la biotecnología, pues se ha observado precisamente que en algún momento dado este pigmento pues también puede ser utilizado con ciertas propiedades que puede brindar, ¿no? Propiedades, por ejemplo, antivirales, propiedades principalmente antibacterianas y antioxidantes como tal, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a aparecer esos compuestos que en algún momento dado pues tienen interés comercial para nosotros dentro de lo que es el grupo. ¿Ok, chicos? Y vean esto, chicos. ¿Qué les parece? Hola, hola. Pues se ve padre. Está bonito. Se ve padre, precisamente, ¿no? Ajá. Y es algo que en algún momento dado, ustedes pueden encontrar, en esa naturaleza. Cuando ustedes en algún momento dado, bueno, salgan de viaje, pongan mucha atención. Cuando van al hábito de estos organismos, al hábitat de estos organismos, chicos, pongan mucha atención, ¿no? Entonces, hay muchos de estos organismos que también nos pueden producir ese proceso de, ese mecanismo de bioluminiscencia, chicos, ¿correcto? ¿Dónde lo observaron también? En las algas. En las algas. En las algas, ¿correcto? Se veía ese fenómeno de bioluminiscencia, ¿correcto? Perdón, chicos, mi niño anda inquieto, ¿ok? Entonces se veía ese mecanismo, ese proceso de bioluminiscencia. En los hongos no es la excepción, también está presente, chicos, ¿correcto? Y bueno, también este fenómeno está asociado precisamente a una reacción, en este caso, que es una proteína, nuevamente aparece ahí la luciferina, y precisamente en su combinación con lo que es el oxígeno como tal, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy visible, ¿correcto? Y vamos a hablar un poquito de la morfología de estos hongos, ¿correcto? Tenemos por un lado las morfologías que son unicelulares, ¿ok? Y que por lo general se les conoce como levaduras, ¿correcto? Y por otro lado tenemos las morfologías que son filamentos. A esos filamentos son los que se les conoce como mohos, ¿sí? Entonces, ese es el nombre común que reciben, ¿correcto? Entonces, levaduras por un lado, mohos por el otro, ¿correcto? Las levaduras, chicos, ya vemos en la imagen, son organismos principalmente unicelulares, pueden tener una morfología en algún momento dado esférica, aunque por lo general son un poco más ovaladitas. Y bueno, los mohos, como ustedes están observando, pues tienen esa morfología que es filamentosa. ¿Correcto? Y esa morfología filamentosa en los mohos, pues puede ser segmentada, es decir, que puede haber segmentos o más que nada septos, es el nombre que recibe en este caso, que me va a separar de una célula de otra, ¿correcto? Anteriormente nosotros mencionábamos el término de tabique intercelular cuando vimos precisamente filamentos en lo que fue cianobacterias y cuando vimos filamentos en algas, ¿no? Decíamos que era un tabique intercelular. En el caso de los hongos, chicos, el nombre que recibe esa separación de célula y célula en este filamento es el nombre de septo, es el término que se le da, ¿correcto? Y una de las particularidades de estos septos es que pueden tener perforaciones, entonces puede haber comunicación entre las células del filamento, ¿correcto, chicos? ¿Pueden tener qué, profe? ¿Perdón? ¿Pueden tener qué? Es que se me Comunicación. Comunicación entre las células. ¿Sí? Perfecto, ¿ok? Y es lo que yo les mencionaba, abajito aparecen cultivos de estos organismos, vean, aparecen cajitas de Petri, y en el caso de los filamentos, en este caso de las cifas, chicos, vean esas estructuras que nos brindan, ¿no? Parecen así como estructuras algodonosas precisamente sobre lo que son los sustratos, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven unas estructuras de este tipo, chicos, pues tengan por la seguridad de que se les está formando ahí un hongo quizá, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, en el caso de las levaduras, pues vean, en un medio de cultivo, chicos, pues la consistencia es más que nada, decimos que es butirosa, ¿no? Como si fuera como mantequilla,
¿correcto? Entonces, esas son las morfologías que en este caso nos brindan los medios de cultivo o estos organismos desarrollándose en esos medios de cultivo, ¿no? Y no solamente en los medios de cultivo, en los medios naturales, pues también así se apreciaría, ¿correcto? Ajá. Esta se me pasó, está aquí traslapada, chicos, tendría que haber estado antes. Los componentes de las paredes celulares, vean nuevamente, esto ya habíamos hablado, chicos, ajá, también puede variar dentro de los diferentes grupos, ¿correcto? Esos componentes, ¿no? Pero vean, en este caso, cuando hablamos de las morfologías, tanto levaduriformes o filamentosos, chicos, pues también varían los componentes de las paredes celulares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las levaduras, vean, los componentes de la quitina solamente puede representar del 1 al 2% de su estructura, mientras que en un hongo filamentoso, esa quitina puede representar dentro del 10 al 20% de su estructura como tal, ¿no? Esa parte fibrilar como tal, ¿no? Entonces, también dentro de las diferentes morfologías hay diferentes proporciones de los componentes de la pared celular. ¿Correcto, chicos? Sí, profe. Ok. Y bueno, vean esto, chicos. Ajá. Ya vimos, por una parte, a estos organismos unicelulares, ajá, en este caso, que se les conoce como levaduras, pero no solamente son levaduras la morfología de estos organismos unicelulares. Podemos tener también organismos unicelulares que decimos que tienen una morfología que es ameboidal. Y vean ustedes, chicos, son talos, en este caso son organismos que son uninucleados. Ajá, es decir, están formados por una sola célula como tal. ¿Correcto? Ajá. Y en este caso tienen un solo núcleo, esa sola célula. Como yo les mencionaba, no hay la presencia de una pared celular. Es por eso que no están catalogados también dentro de este reino fungi propiamente dicho, sino que están dentro de lo que son los protistas, ¿correcto? Y bueno, en este caso los movimientos que ellos presentan, pues como nosotros veíamos precisamente en lo que son ese grupo de protistas que son los sarcódinos, chicos, pues sus movimientos son por proyecciones precisamente de las paredes celulares, ¿correcto? Ajá. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Correcto, entonces aquí tenemos a esa morfología ameboidal. Por otro lado tenemos lo que es una morfología plasmodial. Ajá, vean chicos, sigue siendo un talo unicelular, es decir, está constituido por una sola célula, ¿correcto? Pero en este caso, ajá, vean, el talo es multinucleado, a diferencia de lo que veíamos en el ameboidal, que es un solo núcleo por célula, aquí el talo es multinucleado. Entonces, quiere decir que el núcleo original de mi organismo, que el núcleo que le dio origen a mi organismo, pues se siguió dividiendo, chicos, por procesos de mitosis, y entonces me dio como resultado un organismo unicelular, pero que tiene muchísimos núcleos como tal, ¿correcto? Nuevamente, no hay la presencia de pared celular, ajá, los movimientos en este caso son ameboidales por pseudópodos, ¿no? Y las morfologías que pueden tener estos talos plasmodiales, vean, algunos de ellos nos pueden formar como redes, como los tenemos aquí, chicos. Otros nos pueden formar una estructura amorfa, como nosotros lo estamos observando aquí. Vean, esto no tiene una forma definida, pero una de las características de estos plasmodiales, chicos, al no tener pared celular, es que, perdón, chicos, que le están cambiando el pañal y no se deja. ¿Ok? Una de las características de estos al no tener una pared celular es que les da como una consistencia viscosa, ¿correcto? Esa sería la apariencia que ellos tendrían. Muy bien, chicos, ¿correcto? Vamos ahora a la parte de abajo, chicos. Tenemos precisamente los talos que se denominan como quitridiales, ¿correcto? Vean, chicos, es un talo que es multinucleado, precisamente. Ajá, hay la presencia de muchos núcleos. Ajá. Al interior del talo como tal, hay ya la presencia de una pared celular, vean, incluso me delimita perfectamente lo que es mi organismo, ¿correcto? Y otra de las características es que va a tener ya la presencia de lo que son rizoides como tal, ¿correcto? Y una porción precisamente, que es globosa, ¿correcto? En esta porción globosa, chicos, bueno, ahí vamos a encontrar una gran cantidad de estructuras celulares. En la porción del rizoide, chicos, también va a haber estructuras celulares, como tal, ¿no? Pero estos rizoides van a permitir que mi organismo se fije al sustrato como tal, ¿no? Pero una de las particularidades de esta morfología quitridial, pues es esa porción globosa como tal, ¿correcto, chicos? Y bueno, las morfologías que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Las levaduriformes y la micelial, ¿no?
Por un lado, la levaduriforme es un talo unicelular, es uninucleado, chicos, pero ahora sí ya tenemos la presencia de una pared celular. ¿Correcto, chicos? Y estos talos levaduriformes, chicos, en algún momento dado nos pueden formar lo que son falsos filamentos. ¿Por qué? Porque mi célula original se puede empezar a dividir por procesos o por mecanismos de reproducción asexual. Y entonces eso origina que tenga células más pequeñas originándose en ese momento. Y entonces pareciera que me está formando un filamento, pero originalmente no son filamentos. En algún momento dado, estas células que van creciendo, se van desarrollando, se van a separar completamente del talo, ¿correcto? Y los talos miceliales, chicos, que aquí los tenemos, ¿correcto? Miceliales pueden ser unicelulares, chicos, es decir, no hay la presencia de septos a lo largo de todo ese filamento que me separe una célula de otra. Entonces, el núcleo se está dividiendo constantemente y entonces puedo tener yo un filamento que puede medir, como yo les mencionaba anteriormente, metros, que puede medir kilómetros, pero nunca va a haber un septo que me separe una célula de otra. Entonces, chicos, pues es un talo filamentoso, unicelular en realidad. Va a tener muchos núcleos, sí, pero es una sola célula. Y por otro lado tenemos talos que son pluricelulares. En este caso, chicos, esos talos pluricelulares, chicos, pues sí van a tener septos y entonces yo puedo decir, esta es una célula, esta es otra célula, ¿correcto? Sí me permite identificar una célula de otra, ese septo que está presente, ¿correcto, chicos? Y en el caso de los talos miceliales, chicos, sí hay la presencia de paredes celulares como tal, ¿no? Y desarrollan precisamente rizoides para fijarse al sustrato, ¿ok? ¿Vamos bien, chicos? Sí. Ok, no vamos a ver todos los talos, chicos, nada más vamos a hacer hincapié en algunos cuantos, o dos principalmente. Sí, adelante. Me acaba de surgir una duda. Sí. ¿Qué diferencia podría haber entre un micelio y un rizoide? ¿Entre un micelio y un rizoide? Sí. Es que el rizoide forma parte hasta cierto punto del rizoide, perdón, el rizoide forma parte, del micelio como tal, ¿correcto? Porque tu micelio siempre va a estar prácticamente desarrollándose sobre un sustrato, pero se tiene que mantener fijo a ese sustrato. Entonces, lo que son los rizoides más que nada son proyecciones de ese pequeño micelio, o de ese pequeño filamento, y esa proyección la única función que va a tener es prácticamente sujetar a tu organismo al sustrato, es decir, adherirlo. ¿Correcto? Esa va a ser la función que él tenga, únicamente. Ese rizoide, por ejemplo, nunca te va a poder formar estructuras de reproducción. Cosa que tu hifa, en algún momento dado, algunas de las células de esa hifa, sí lo pueden hacer. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí, Valeria? Gracias. Sí. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver un poquito de estos talos unicelulares, pero principalmente nos vamos a enfocar en esas formas levaduriformes, que son las que nosotros tenemos aquí. Entonces, esas formas levaduriformes, bueno, o esos talos unicelulares conocidos como levaduras, chicos, son organismos unicelulares, ya lo mencionamos. Las formas pueden ser globosas, pueden ser ovoides, incluso pueden ser cilíndricas, chicos, así como un cilindro, como ustedes lo conocen, ¿correcto? En algunos casos, como yo les mencionaba, pueden formar falsos filamentos. Y si el nombre que recibe el filamento, el término que recibe correcto el filamento es hifa, pues a ese falso filamento se le va a conocer como pseudohifa, ¿correcto? Yo les mencionaba que en algún momento dado mi célula, vean, se empieza a reproducir, la imagen que está en la parte inferior de la izquierda, chicos, se empieza a reproducir por un mecanismo de reproducción asexual, que en este caso se conoce como gémula, ¿correcto? Vean, lateralmente, principalmente en lo que son los polos de mi célula, empieza a salir como un pequeño brotecito, antes de que este brote se origine, pues mi núcleo se tuvo que dividir mitóticamente para formarme el núcleo que va a tener esta pequeña gémula, ¿correcto? Entonces, una vez que se divide el núcleo, se empieza a proyectar o se empieza a proyectar hacia afuera lo que es la pared celular de mi célula original y entonces me empieza a formar esta gémula, ¿correcto? Esta gémula, chicos, puede empezar a crecer, pero sin separarse del organismo que le dio origen, ¿correcto? Entonces puede alcanzar un tamaño incluso del mismo, de la misma longitud que mi célula madre, ¿correcto, chicos? Entonces,
ahí tenemos precisamente esa gémula, ¿correcto? ¿Y qué es lo que pasa? Que aún no se separa de esa célula madre, pero esa célula hija, chicos, incluso también ella puede empezar a reproducirse asexualmente por ese mecanismo de gemación. Y entonces esto me origina precisamente lo que tenemos aquí a la derecha, una pseudohifa. ¿Por qué pseudohifa? Porque no es una hifa verdadera. En algún momento dado estas células van a terminar de cerrar la pared celular como tal y entonces se van a desprender, ¿correcto? Ajá, entonces eso es ahí lo que va a suceder. Y entonces puedo yo tener nuevamente a mi organismo, en dado caso, unicelular. Una hifa nunca nos va a hacer eso, chicos, ¿correcto? Entonces de ahí que esto reciba el nombre de pseudohifas como tal, ¿correcto? Y bueno, en el caso de estas levaduras, chicos, las pruebas bioquímicas son muy importantes para la identificación a nivel taxonómico, ¿correcto? Permítanme tantito, chicos. Gracias, chicos. Estaba aquí, que mi esposa va a salir, entonces me estaba dejando las indicaciones. Muy bien, chicos. Entonces, estos son los talos unicelulares. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí con ellos? No, profe. Ok. Y estos son los talos filamentosos como tales, chicos, ¿correcto? Como yo les decía, el nombre correcto que reciben esta organización es IFA. Ajá, es el nombre propio que recibe en la terminología, en este caso de esa rama que mencionan que es micología, ¿correcto? Entonces es el nombre correcto, IFA. Entonces procuraremos nosotros también llamarles IFAs, ¿ok, chicos? IFA o IFAs, ¿correcto, jóvenes? Y bueno, son filamentos microscópicos, ajá, todos ellos son microscópicos, a pesar de que yo vea esa estructura algodonosa sobre mi sustrato, chicos, pues para poder ver bien la morfología de esa IFA, pues la tengo que observar al microscopio. ¿Ok? Y bueno, en este caso se van a desarrollar sobre el sustrato o incluso algunas porciones de esas hifas se introducen o ingresan al interior del sustrato como tal, ¿correcto? Pueden ser tan pequeñas como algunas cuantas micrómetros de diámetro, ¿correcto? Y esto es lo que yo les mencionaba, hay una clasificación de las hifas, unas que se denominan septadas y otras que se denominan cenocíticas, ¿correcto? Aquellas que se denominan septadas, chicos, como su nombre lo dice, ajá, son hifas principalmente que son pluricelulares, es decir, están formadas por varias células. Y entonces, estas separaciones que nosotros vemos aquí, por ejemplo, que vemos aquí, bueno, eso me habla precisamente de que hay septos que me separan una célula de otra, ¿correcto? Esta imagen que está aquí en la parte superior, chicos, y que incluso aquí me marca el septo, pues me deja ver que los septos incluso no son completamente cerrados, sino que tienen pequeñas perforaciones, digo pequeñas porque en algunos casos pueden ser relativamente grandes que permiten pasar incluso organelos celulares entre las células, ¿correcto? Entonces, esa es una de las particularidades de los septos, que son o presentan perforaciones. Y entonces eso me permite que haya precisamente comunicación entre las diferentes células que me forman la hifa, ¿correcto, chicos? Por otra parte, las hifas cenocíticas, chicos, ellas nunca van a presentar esos septos, ¿correcto? Si ustedes se percatan aquí, jóvenes, vamos siguiendo aquí esta hifa, pues nunca hay una separación que me diga esta es una célula o esta es otra, ¿correcto? Entonces, esto decimos que es un organismo completamente, un organismo unicelular porque es una sola célula, ¿correcto? Sí, se están dividiendo los núcleos y entonces puedo tener una célula que es multinucleada, pero nunca tengo la presencia de septos que me digan esta es una célula y esta es otra, ¿correcto? Cuando eso sucede, decimos que la hifa es cenocítica,
¿ok? Entonces, todo es continuo prácticamente, ¿correcto? Tanto las hifas septadas como las cenocíticas, chicos, pues pueden ser de tamaños relativamente grandes, pueden alcanzar kilómetros. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de célula, cuando iniciamos nuestro curso y platicamos de célula, pues nosotros les decíamos que estamos acostumbrados a que cuando hablamos de organismos unicelulares, por lo general, a ustedes les dicen que son microscópicos, ¿no? Como tal, ¿correcto? Pero bueno, ajá, y que son pequeñitos más que nada, ¿no? Ajá, de micras, de apenas unas cuantas micras. Pero aquí vemos nuevamente esas excepciones a las reglas, ¿no? Unas hifas, precisamente, que es unicelular, como en este caso de las hifas cenocíticas, pues nos puede medir kilómetros, ya no solamente micras como tal, sino que kilómetros como tal, chicos, ¿correcto? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Y bueno, estas hifas, chicos, a final de cuentas nos van a formar lo que es el micelio. Ajá. El micelio no es más que el conjunto de hifas que constituyen el talo de un hongo, ¿correcto? Eso es el micelio, el conjunto de todas esas hifas, ¿ok? Y por un lado vamos a tener lo que es un micelio vegetativo y lo que es un micelio reproductivo, ¿correcto? Ajá. En este caso, el micelio vegetativo, jóvenes, como su nombre lo dice, va a ser aquel micelio que siempre va a estar en contacto, ajá, con lo que es el sustrato, ¿ok? Y la función de este micelio vegetativo, pues es cumplir todas esas, llevar a cabo todas esas funciones, ajá, de degradación de materia orgánica, de absorción de nutrientes, de crecimiento de la hifa, por ejemplo, ¿correcto? Esa va a ser su función, ¿correcto? Mientras que la función del micelio reproductivo, chicos, por lo general, va a ser siempre la producción, en este caso, de esos gametos o, en dado caso, la producción de las esporas. ¿Correcto, jóvenes? Sí, profe. ¿Vamos bien? Esta es una clasificación únicamente, ¿ok? En base a las funciones del micelio, del micelio. Hay otras clasificaciones, si ustedes van a la literatura, ¿no? Por ahí les hablan incluso de clasificaciones de micelios aéreos, como tal, ¿no? Pero nosotros nada más vamos a manejar esta clasificación en este caso, ¿no? Micelio, y en este caso un micelio vegetativo y un micelio reproductivo como tal. ¿Sale, chicos? Disculpe, profe. Ujú. Dijo 3 funciones del micelio vegetativo, pero ¿cuáles eran? Por una parte está lo que es dar crecimiento, en este caso a las hifas. Ajá. Ese micelio vegetativo se encarga de que mi micelio crezca, se desarrollen esas hifas precisamente. Por otro lado está la absorción de nutrientes. Ajá. Ese micelio vegetativo siempre va a ser el encargado de absorber los nutrientes. ¿Correcto? Y la tercera se me fue. Ay, ¿cuál les dije, chicos? Degradación. Degradación de la materia orgánica. ¿Ok? Sí. Ok, muchas gracias, profe. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, chicos. Y vean, estos son los cuerpos fructíferos que nosotros conocemos, pero si ustedes se percatan, si regresamos a la imagen anterior, los cuerpos fructíferos más que nada representan el micelio reproductivo, ¿ok? Estos cuerpos fructíferos, si ustedes se percatan, bueno, se elevan precisamente sobre ese sustrato. Entonces, el micelio que me está formando el cuerpo fructífero, pues al no tener contacto con un sustrato como tal, chicos, pues tiene que recibir el aporte de nutrientes procedente de ese micelio vegetativo, ¿no? Ajá, en este caso. Y bueno, en este caso, de lo que es el grupo de los Basidiomycota, tiene una estructura muy característica y que lo estamos observando aquí, ¿no? Por una parte, ajá, tendría lo que es una estructura que lo mantiene erguido, que aquí lo estamos observando y que se conoce como estípite o pie. Ese es el nombre que recibe. Y por otro lado tendría esta pequeña corona que estamos observando aquí, que puede ser precisamente relativamente plana o que puede tener un volumen relativamente grande, como lo estamos observando acá, chicos, y que recibe el nombre de píleo o sombrero como tal. ¿Correcto, chicos? Sí, profe. En algunos casos se puede presentar una pequeña estructura protectora, ajá, que vemos aquí, rodeando la base del estipe, y esta estructura se conoce como volva. Ajá. ¿Sí, jóvenes?
Sí. Correcto. Si nosotros vamos a observar precisamente la parte interna de este pilio, o sombrero más que nada, pues vamos a encontrar que podemos observar una serie de laminillas que vemos aquí en la imagen del centro. ¿Sí las observan, jóvenes? Sí. ¿Ok? Esta serie de laminillas, chicos, pues es ahí donde se nos van a formar las estructuras de reproducción, en este caso lo que son las esporas. Entonces, en el caso de Basidiomycota micota, pueden ser precisamente estas laminillas o incluso, esta parte puede ser porosa, no hay láminas, sino que hay una serie precisamente de pequeños poros que van a permitir la liberación de las esporas, ¿correcto? A toda esta parte inferior, ya sea porosa o que esté constituida por estas láminas, se le conoce como himenio, con H al principio, himenio, ¿ok? Y entonces en ese himenio es donde se van a formar las estructuras de reproducción. ¿Estamos, chicos? Entonces, esas estructuras que son de la laminilla, ¿también son los micelios? También está constituido por micelio, exactamente. E incluso esa porción del micelio realmente que me está formando el himenio, esa porción del micelio es la que en verdad me va a producir, en este caso, las esporas, ¿ok? Esas estructuras reproductoras, ¿correcto? ¿Podemos seguir adelante? Sí. Perfecto, chicos, ¿ok? Y bueno, llegamos a lo que es la nutrición, en este caso. Ya mencionamos que son heterótrofos, ¿ok? Ellos no pueden generar su propio alimento, ¿por qué? Porque no tienen plastos, no tienen clorofilas para producir su propio alimento. Pero a este tipo de nutrición, en este caso, recibe un nombre muy en específico, ¿ok? Que se conoce como lisotrofía. Ese es el nombre del tipo de nutrición que ellos presentan. Sí, son heterótrofos, pero el mecanismo por el cual lo realizan es una lisotrofía. ¿A qué les suena lisotrofía, chicos? ¿A qué les suena? Lisotrofía. ¿Lisosomas?